Bienvenidos al proyecto Eideias, que no deja de ser una especie de podcast de conversaciones con varias personalidades de varios ámbitos sobre un montón de temas, y hoy nos acompaña el artista Cafre, que se presentará él mismo ahora mismo. Yo me llamo Alex Gordostau y también soy artista, y vamos a ver qué sale hoy. Bien, ante todo, gracias por la oportunidad, tanto de invitarme para hacer esto como por aceptar el tema que propongo, que reconozco que quizá al principio no debe ser de sencilla comprensión, pero espero que a medida que vaya avanzando se vaya entendiendo algunos puntos. Y en cuanto a la presentación, bueno, soy León K., me doctoré en filosofía con una tesis acerca de metafísica, y llevo algunos años intentando conjugar, por un lado, ciertas partes de los estudios más abstractos con parte de arte o de la imagen. Bueno, eres un clásico así, ¿no? Dependiendo de cómo se entienda eso de clásico, pero si los clásicos intentaban de algún modo llevar o que las imágenes fueran un vehículo de ideas, sí, intento también rescatar esa parte clásica. Bueno, yo en mi humilde obra también me gusta seguir eso, quizá no de una forma tan iconográfica como la tuya, porque ¿no? Tus dibujos son como más, parecen incluso grabados antiguos, ¿no? Como un mensaje mucho más directo en ese aspecto. Pero a mí también me encanta esta aplicación un poco más, una mirada un poco más antigua que la que tenemos hoy sobre, o la que parece tener hoy el arte en general, ¿no? Así que me gusta mucho lo que haces en ese aspecto. Muchas gracias. Y nada, oye, ¿qué? ¿Quieres que nos metamos sobre el tema que habíamos hablado antes? Te dejo a ti que empieces si quieres. Muy bien. A ver, me gustaría empezar trayendo a colación una fórmula que, a pesar de ser enunciada explícitamente por Spinoza, no haremos, sin embargo, un especial seguimiento de la misma. La fórmula está escrita originalmente en latín y dice: omnis determinatio est negatio, o sea, omnis determinatio est negatio, o sea, toda determinación es negación. Si asumimos además que en ese momento la materia, considerada en su totalidad, no tiene figura, esto es, no tiene forma ni límites, la figura, la cosa que se nos aparece como siendo tal o cual, determinada como esto o lo otro, o sea, siendo caballo y no cebra, la captamos en la medida en que tiene determinaciones, términos, límites. Por tanto, según la fórmula, captamos cosas en la medida en que recortamos figura de un dominio mayor, a partir del cual la figura comparece. De tal modo que ese dominio fondo, geométricamente mayor, está presupuesto en cada cosa que comparece, ¿no? Es condición de posibilidad para que las cosas aparezcan. Pero ello mismo es en cada caso negado, recortado, dejado fuera. Claro. Volvamos pues, la fórmula toda determinación es negación indica que las cosas comparecen, ¿no? Se determinan, o más rigurosamente las determinamos nosotros en la realidad, diferenciada las unas de las otras. Y estas diferencias o distinciones no podrían ser llevadas a cabo sin negaciones, ¿no? Las cuales permiten que algo sea, o sea, que algo sea, por ejemplo, caballo y no cebra. Hasta aquí claro, ¿no? Ahora bien, lo que interesa destacar es ese dominio fondo a partir del cual y en el cual algo comparece, ¿no? Ese fondo que toda cosa presupone, pero que él mismo queda oculto. Es oculto, presente en toda cosa, ha sido llamadas en la filosofía de diversas maneras, ¿no? Ser, divinidad, Dios, absoluto. Además,
Sí, Esa, bueno, y hasta en lo contemporáneo tiene nombres, ¿no? Eh, la casilla vacía, la condición de posibilidad, aquello sí. que nos permite que hagamos movimientos, pero que ello mismo no es un movimiento, ¿no? El ejemplo de la casilla vacía es en los juegos en los que nos dejan una casilla vacía para mover, pero la casilla vacía es aquello que nos permite que hagamos los movimientos, pero ello mismo es vacío. Claro. Sí, sí. Y que está vacía cuando no hay nada dentro, nunca mejor dicho, en ese aspecto, ¿no? O sea, Pero es la que nos posibilita, es la que nos posibilita que podamos hacer tal o cual movimiento. Pues bien, además, esa operación que decíamos de recortar figura, de determinar, causa además que las cosas aparezcan desligadas de la red de conexiones a la que pertenecen. Pues bien, en la mayoría de tratados renacentistas o modernos de filosofía oculta, de magia o teología, de lo que se trata es, entre otras cosas, de que la red de conexiones, esa que hemos dejado fuera, que esa red de conexiones que hay entre las cosas, repito, se tenga en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ante la determinación caballo, lo que se pretende es que comparezca asimismo el hecho de que el caballo se alimenta de hierba, la hierba necesita la tierra a su vez afectada por el clima, etc. De nuevo, se trata de que esa red de conexiones se haga patente en cada caso, o que la conexión que hay entre las cosas aparezca cuando captamos una cosa, ¿no? El vocablo más utilizado en la época renacentista es armonía, ¿no? Así se habla de la armonía de las esferas, de la armonía platónica entre el microcosmos y el macrocosmos, la imagen del Vitruvio como representación de la armonía en las proporciones del cuerpo humano, la armonía, según Kircher, muy presente en sus grabados, entre el conocimiento antiguo, que es herencia de la herencia hermética, y el saber teologal, o expresiones más tardías, como la fórmula de Spinoza de el orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas, o incluso la de Leibniz, de que Dios es armonía universal. Esto se puede ver muy bien en filosofía, pero también se puede ver muy bien en el arte de esa época, ¿no? Conocemos la importancia en la armonía, en la composición de las pinturas del Renacimiento, de Da Vinci, Tiziano, Rafael, ¿no? Las geometrías ocultas o las composiciones radiales, ¿no? Que a partir de un punto lanzaban líneas, ¿no? Simbólicamente, esa composición radial, ¿no? De un punto lanzamos líneas, es que de una cosa, de un punto, salga todos los demás. O dicho inversamente. Bueno, ahora que recuerdo, uno de los ejemplos más maravillosos de esto es el manto azul de la Virgen en la Capilla Sixtina. O sea, el centro del universo es ese manto azul en el frontispicio, ¿no? Por ejemplo, y como esos casos hay un montón en esa época. Me gustaría hacer un inciso, que lo hemos comentado antes de empezar, y es que mucha gente cree que el arte ha existido siempre, tal y como lo conocemos hoy, ¿no? A nivel casi de conciencia, si quieres. A lo mejor estaría bien explicar un poquillo que antes del Renacimiento el arte no se entendía como algo estético, como se entendía como algo muy distinto a día de hoy. De hecho, los griegos no tenían ni palabra para arte, ¿no? Tenían otras palabras que significaban otras cosas que a lo mejor a hoy, de una forma anacrónica e injusta, pues asociamos a las prácticas artísticas o, mal dicho, llamamos obras de arte a las piezas producidas por esa época, ¿no? A lo mejor estaría bien contextualizar un poquillo eso, porque por lo que veo lo que es el contenido pues va a ir más o menos en esa época donde todo esto cambia, ¿no? Depende también de la definición que des de arte. Obviamente, si tu definición es que el arte, o al menos parte de lo que llamamos arte, es aquello que se institucionaliza, pues uno puede tener más reservas si lo medieval puede ser artístico, en el sentido de la institucionalización, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien mantiene que el arte
para ser considerado arte al menos tiene que pasar por un museo, tiene que estar en un circuito de galerías. Evidentemente, No. ese circuito, No, esa institucionalización... Hablo casi como en el sentido primero del espectador y el sentido de la propia pieza. Es decir, da igual, sea un payés o sea un señor feudal del medioevo, cuando se presentaba delante de una efigie de un santo, no estaba delante de una obra de arte, estaba delante del santo mismo, y esa percepción del objeto es muy distinta antes del Renacimiento, ¿no? Es decir, un trozo de piedra esculpida, aunque fuese de una forma estética, dijéramos, no armoniosa o no bella, dijéramos, pero que eso significase pues que era la efigie de un santo, de un dios o de cualquiera de las culturas pre-Renacimiento, tenemos que lo que se aparece ahí es el santo mismo o el dios mismo encarnado en ese trozo de piedra. Y esa mirada es la que cambia, creo yo, en el Renacimiento, cuando de repente aparece la estética, es decir, el placer de la mirada, el placer de lo bello, algo que se escinde del contenido, o sea, contenido y continente pasan a ser dos cosas aparentemente distintas, mientras que antes no. Y también, bueno, si añades el añadido de la figura del artista. La figura del artista antes del Renacimiento tampoco existe. O sea, existe quien hace la obra, esa encarnación de los dioses o de lo que sea, pero en todo caso el fresco de Tahuy no está firmado, no hay nadie que lo firme, es un gremio en todo caso, son gente artesanos, la condición de artista ni siquiera existe, ¿no? Bueno, eso, no sé qué opinas tú sobre esto. Bueno, varias cosas, ¿no? Por un lado hay que diferenciar bien lo que denominamos nosotros arte, que evidentemente para tener algo así como un arte necesitaríamos tener un concepto homólogo y deberíamos ver cómo establecer esa homología. En principio parece que no lo hay. Luego otra cosa es cómo definimos arte. Entonces no todo el mundo, no hay consenso acerca de qué es arte, entonces habrá algunas teorías que puedan ser más permisivas o menos permisivas con respecto a qué poder considerar arte. Y por otro lado está la estética, que es en parte diferente del arte, ¿no? La estética trata de los juicios, como tú decías, con valor estético, y se trata más de las sensaciones placenteras que tenemos al ver una pieza, ¿no? Y eso es, digamos, otra rama que podíamos discutir acerca de si hay o no hay estética, ¿no? en la antigüedad. Por otro lado, que alguien viera o que alguien confundiera representación con la cosa en sí misma también es discutible. O sea, parece que los medievales no intentaban ni representar ni hacer símiles de Dios, simplemente intentaban exponer algunos símbolos que trajeran a colación aquello de lo cual veían. En algunas ocasiones mucha gente considera que es más un ejercicio historiográfico o de relato, de explicar una historia, como intentaban explicar partes de la Biblia en imágenes, pero no intentaban que eso fuera Dios. En cambio, claro, para un griego, a lo mejor en la naturaleza sí que están viendo a dioses, ¿no? Pero entre tanto la mentalidad, o por lo menos la religiosidad, la manera de ligarse con las cosas ha cambiado bastante de una época a otra. ¿Y tú no crees que la estatua de Palas Atenea en el Partenón, cuando uno se postraba ante eso, no estaba delante de Atenea misma, de alguna forma? Yo creo que no, que lo más importante en ese aspecto era cómo uno hacía su meditación interna. Obviamente, si los dioses le mirarían que estaría haciendo ese acto de devoción con respecto a Palas Atenea o algún otro, ¿no?
Otra cosa, a lo mejor en el oráculo de Delfos, evidentemente cuando estaban delante del oráculo de Delfos y escuchaban las palabras de la sacerdotisa, seguramente consideraban que ahí había dioses, ¿no? Al igual que Platón consideraba que el poeta era meramente un vehículo de los dioses cuando hablaba. Pero ha cambiado, o sea, hay un desgarramiento muy grande entre la religiosidad, la manera en cómo se vincula un griego con las cosas, a cómo se vincula un cristiano con las cosas. Claro. Totalmente distinto, ¿No? sí. Recordamos, por ejemplo, que si uno consideraba a alguien... La gente ya no suele suponer esta suposición, pero en algún momento consideraban que religión, o bien lo entendíamos con Cicerón, que era releer, en concreto releer textos sagrados, o religatio, ¿no? Lo que pasa que eso de ligarse a la res, a la cosa. Lo que pasa que re como cosa no aparece en latín, pero mucha gente considera que eso es una lectura que se podría hacer, y consideraban que los romanos mataban a los cristianos porque no tenían vínculo con las cosas. Es decir, porque ellos no estaban ligados a las cosas, dado que Dios era trascendente. Entonces, para ellos, en el agua ya no había dioses, en el fuego ya no había dioses, ni así como en el aire o en la tierra, ¿no? Los dioses se habían ido porque su Dios era trascendente a las cosas. Entonces, ese vínculo con las cosas estaba perdido. Bueno, y volviendo al momento de los temas que has sacado al principio de la conversación, Sí. ¿cómo contextualizaría? Porque claro, la definición de arte ya no es la que tengamos nosotros y nos entendamos en este momento, sino que cambia a lo largo de la historia. O sea, yo quizá a día de hoy me quedaría con la definición de Danto, ¿no? Que solo tiene 3 puntos, que es una audiencia, bueno, hay una semántica, una audiencia y una pieza. O sea, la obra de arte tiene que ser algo, ¿no? Más allá de eso creo que entra cualquier otra cosa. Y Danto ejecutó o se inventó esta definición de arte antes de que alguien hiciera una pieza que era la nada misma, o sea que no, así que no sé si se puede ir mucho más lejos en el siglo XXI. Pero bueno, volviendo al siglo XV, ¿cómo definirías tú ese arte en el cual de alguna forma estamos hablando, ¿no? Estamos intentando ver que después, a ver si terminas tu exposición, que no te estoy dejando, la primigenia, digo. ¿Cómo definiríamos arte? A ver, yo sí que en alguna ocasión he defendido lo que se denomina un concepto cúmulo de arte. O sea, en filosofía en muchas ocasiones discutimos acerca si las condiciones puestas a la hora de dar una definición son necesarias y conjuntamente suficientes. Esto es cuando decimos arte es, después del es vienen un conjunto de condiciones, y lo que intentamos demostrar es que si es necesario, si es suficiente, decimos si se diere lo primero se daría lo segundo, y si son necesarias quiere decir que si no se diera lo primero no se daría lo segundo, ¿no? E intentamos buscar contraejemplos a la necesariedad o a la suficiencia de la definición. Y usualmente nuestras definiciones siempre pecan de no cumplir alguno de los dos requisitos, la suficiencia, bueno, o la necesidad. Es lógico, y más en el medio en el que nos estamos moviendo. Es que es imposible para mí, yo creo que es bastante imposible que se cumplan todas las condiciones en ningún caso. O sea que y más en el siglo XXI, no sé. Supongo que estaba todo más acotadito en el siglo XV y en el XVI, en el XVII, ¿no? En efecto, ¿no? Estaba mucho más acotado, y tampoco no teníamos a un Warhol intentando buscar contraejemplos a las definiciones y proponiendo cosas que escapaban a los criterios, por ejemplo, de cómo evaluamos monetariamente una obra o qué consideramos una obra. El recurso que hemos empleado algunos filósofos ha sido la de emplear un concepto cúmulo, que es hacer muchas condiciones necesarias, decir que no son conjuntamente suficientes, pero sí que al menos hay algunas condiciones que pueden ser o no necesarias, que
que la estructura no está clara, que puede ser que algunas no las cumplan y otras sí, pero la idea es poner muchas condiciones que no se repitan las unas con las otras, en parte, y ver si una obra cumple al menos un conjunto o un subconjunto del conjunto grande de condiciones, ¿no? Entonces ahí entran muchas más cosas, ¿no? Como por ejemplo tener un punto de vista particular o llevar adheridos un punto de vista que nos haga pensar, o tener propiedades estéticas, o ser vehículo de una idea, cosas de ese tipo, que son un poco más amplias, y el problema algunas veces es cómo satisfacemos ese punto. Bueno, sí, claro, bueno, esa es quizá la fórmula más, en catalán, assenyada, ¿no? Con más, con más tiento posible, porque claro, y más en las aguas movedizas del siglo XX, y el siglo XXI ya es, yo creo que prácticamente es todo válido, ¿no? No creo que pocas piezas de arte consideradas como tal, y por lo tanto quien decide lo que es una obra de arte es el artista mismo, que a mí me encanta la idea de que de que uno ya es artista antes de hacer obra de arte, porque si todo lo que va a hacer es obra de arte, pues uno ya es artista, pues bueno, por eso, estamos en... Yo comentaba antes en el principio que había gente que también define el arte como meramente como algo institucional, ¿no? Intentando evitar, por ejemplo, estos casos, es decir, es arte al menos aquello que entra dentro de un circuito establecido por galerías y museos. Claro, pero esa definición no es un poco decir que solo es arte aquello que forma parte de una institución. Creo que es un poco injusta en muchos sentidos, ¿no? Porque hay mucha gente que hace obras de arte maravillosas que no terminan en una galería o en una... Mira, por poner nuestro caso, que nos hemos dedicado al muralismo durante mucho tiempo, hay muchos murales que podemos hacer en la calle que no forman parte de esto, y no creo que esa pieza de arte, esa pieza que ejecutamos, no sea considerada una obra de arte, ¿no? Bueno, según esos filósofos, quizás sí que entrarían dentro de un circuito, por ejemplo, que sería un circuito dentro del arte mural o una cosa así, que no un circuito institucionalizado, pero sí quizá otro circuito, y entonces sí que estaría considerado como arte. A lo mejor ellos intentarían en algún punto evitar como toda la gente que intenta hacer arte pero que no llega a entrar dentro de algún circuito más o menos institucionalizado. Y por otro lado, diferenciar bien entre la artesanía y el arte, ¿no? Que es algo que ha preocupado a muchos, ¿no? Cómo establecemos un criterio para diferenciar esas dos cosas. Muchos atribuyen el utilitarismo a la artesanía, ¿no? Mientras que el arte no se le presupone, aunque podría. A mí me encanta, hay un ejemplo que es el Salero de Cellini. Cellini era un orfebre del siglo XVI, 1500, que era el mejor orfebre de la época, y un rey francés le encarga que le haga un salero para su mesa, ¿no? Y claro, un salero no deja de ser un objeto utilitario que podría ser considerado, como la industria, dijéramos, fabril no existía en esa época, pues era un señor que lo hacía a mano, con lo cual se consideraba un objeto hecho por un artesano. Resulta que Cellini era tan bueno que ese salero ha pasado a la historia como una obra escultórica, porque creo, si no recuerdo mal, sale Neptuno y tal, y dices, bueno, ¿el salero este es artesanía o es arte? ¡Bah! Está en un límite muy jodido, pero bueno, esto es un caso como muy en el límite, ¿no? En la frontera. En el resto creo que es más intuitivo, ¿no? Que es que bueno, sí, por ejemplo, yo recuerdo una que me gusta mucho en el concepto cúmulo, que es una condición necesaria, que dice algo así como dar cuenta de habilidades técnicas estéticas en alto grado, ¿no? Pues en ese caso, por ejemplo, cumpliría
perfectamente bien esa condición. Y Claro, pero entonces... deberíamos ver si cumple también algunas más, ¿no? Pero si uno hace... A partir de Duchamp esto tampoco funcionaría, claro, porque un ready-made, ¿no? Un martillo o qué sé, un cubo de la basura, pues puede ser considerado arte si está presentado en un entorno donde, es decir, si está dentro de la institución, sí. Sí, correcto. O, bueno, una institución o simplemente un entorno que de alguna manera lo sacraliza para que eso sea un objeto En efecto. Considerado arte, ¿no? Bueno. Por eso decía que esa otra condición que era expresar conceptos complejos dentro de la obra, pues sería otra de las condiciones necesarias, pero a lo mejor una obra, ¿no? Por ejemplo, un hiperrealista, puede ser que no tenga... Claro. Un bagaje, un fondo conceptual muy relevante, pero en cambio tenga unas habilidades en alto grado, ¿no? Y lo que intente presentar son más bien esas habilidades que el contenido conceptual que pueda llegar a tener la obra. Ya. Bueno, de alguna forma lo que me planteas es una especie como de los 5 traits en psicología, ¿no? Que es un gráfico pentagonal donde acaba una forma pentagonal en función de si tienes mucha habilidad estética o mucho contenido conceptual o lo que fuera, y siempre es un dibujo como con 5 puntas, ¿no? Con 5, con las puntas que sean en este caso, ¿no? Con los conjuntos que propongas. Bueno, nos hemos olvidado del principio de lo que habías expuesto. A ver si podemos retomar después de hablar un poquillo de los significados, ¿no? De qué es arte y todo esto. No sé, si quieres volver a la conversación, que me parecía muy interesante. Bueno, querría también traer a colación un segundo tema, que es el arte y la magia, dejando de lado eso que hemos explicado acerca de dónde viene la armonía, de dónde podríamos rescatar la armonía desde un punto de vista filosófico, o haciendo hincapié en algunos conceptos como los de determinación, los de recortar figura. Entonces ahora querría traer este segundo tema. ¿Y eso qué aplicación práctica? Solo un apunte, ¿no? ¿Cómo lo ejemplificarías para decir, bueno, cómo generar armonía a partir de ese concepto del recortar, bueno, eso determinado de algo y lo que queda fuera, ¿no? Como un ejemplo más gráfico, para así decir. Recuerda que hemos traído al menos algunos ejemplos, por ejemplo, las geometrías ocultas, de cómo estaban estructurados los cuadros en el Renacimiento, y esa por ejemplo, que he puesto de ejemplo de geometría radial, que desde un punto aparecen todos los demás, ¿no? Lo que se intentaba decir con ello, recordémoslo, era intentar hacer patente la red de conexiones que hemos recortado a la hora de determinar algo como algo. ¿Y eso tú crees, tal y como lo planteas, era un proceso consciente por parte de los artistas? O sea, los artistas implementaban esta codificación de alguna manera, o esta manera de representar esta idea de una determinada manera. O sea, ¿tú crees que eran conscientes y había porque claro, muchas veces uno tiene la sensación de que el artista es ese que se pone delante de un lienzo en blanco y suceden cosas, y bueno, eso es una mirada quizá muy romántica a partir del siglo XIX del artista, pero estos maestros de los que hablamos son gente que aplicaba una serie bueno, en el caso de la geometría es maravilloso, ¿no? Lo del tema de Pitágoras y todo esto, supongo que viene de aquí, ¿no? ¿O no? Los geómetras, ¿no? En definitiva, toda esta geometría oculta viene de los geómetras de la época clásica. Me pedías ejemplos, he puesto otro más, que es el Vitruvio, por ejemplo, ¿no?
la imagen del hombre y sacamos las proporciones. Sí, que es un remake, por decir una manera. Están según razón. Y claro, dentro de los filósofos que intentaban dibujar algunos aspectos está mucho más claro, ¿no? O sea, he mencionado a Kircher. Kircher en muchas ocasiones dibuja cosas como la tabla de Esmeralda, o él se dedica a los jeroglíficos egipcios y cómo lo relaciona eso con la teología. Entonces, en ese aspecto, esa proporción o esa herencia hermética tan presente en los filósofos que ilustraban está muy presente. Luego, por otro lado, es evidente que esa armonía también la podemos llamar como racionalidad, y en muchos manuales de historia del arte podemos encontrar ese mismo caso, ¿no? A diferencia del manierismo, por ejemplo, que intenta no ser racional, o la época moderna que enfatiza ese carácter irracional. En la época renacentista lo que se intenta enfatizar es la armonía que hay entre las cosas. Bueno, porque en definitiva la producción artística, y no pongo el arte porque estamos justo en una época donde la frontera es entre lo que es arte y lo que no, entendido como es arte hoy en día. Espera, que quería decir una cosa y se me ha ido el santo al cielo, nunca mejor dicho. Eso sí, lo que quería decir era que de alguna forma todos los artistas que aplicaban todo este conocimiento y esta geometría y cualquiera de sus aplicaciones, en definitiva, era una forma directa o indirecta de representar la idea de Dios, ¿no? En todos estos... ¿o no? Sí. En muchas ocasiones, mundo, por ejemplo, ¿no? No creo que un retrato meramente de un rey, a lo mejor de un rey, no, pero a lo mejor de una doncella o de un aristócrata, no creo que estuviera muy presente la divinidad en el cuadro, ¿no? Pero en la mayoría de ellos, cuando tratan tanto de temas bíblicos o de temas mitológicos, creo que pero sí. El barroco, ojo, porque el barroco ya es un siglo después, y donde ya, por ejemplo, Velázquez y todas las escenas cotidianas, desde el enano hasta la cocina y bueno, yo qué sé, los bodegones, ¿no? De naturaleza muerta, no solo de Velázquez, sino de un montón de otras. Ahí hay una función decorativa, por decir una manera, ¿no? O archivística, si quieres, ¿no? Mira, yo tenía esta cara y esta cara es la que queda en el cuadro y es para ser recordada igual que una estatua, ¿no? No hay una vocación de trascendencia en la producción de ese tipo de obra. Pero de la obra que tú me hablas, sí. O sea, tiene esa mirada, ¿no? O al menos en buena cantidad de ella, ¿no? Se intenta que ahí aparezca la divinidad y por eso repetía las palabras de Leibniz de Dios es armonía universal. O sea, en tanto en cuanto podamos traer a colación la divinidad o ver cómo está la divinidad presente en algunos aspectos de la naturaleza, pues ahí comparece Dios, ¿no? Aunque podría tachar de panteísmo, ¿no? Decir una cosa de ese tipo, pero podríamos decir algo así, ¿no? Como se expone en su creación. Claro. Bueno, esta época es maravillosa, a mí también me gusta muchísimo. Bueno, y qué la segunda propuesta de conversación sobre magia, ¿no? Querías hablar de eso. Sí. A ver, para entender parte de lo que se trata en la magia, vamos a poner en consideración algunas nociones preliminares. Consideremos una relación binaria con dos elementos vinculados por la relación. Gráficamente, ¿no? Imaginemos dos columnas en medio de las cuales ponemos la relación. Pongamos a un lado, por ejemplo, a Javier. O sea, una trinidad, ¿no? Lo que pasa es que podemos tener no solo relaciones binarias, sino que podemos tener triádicas,
etcétera. No, me refería a que la Trinidad es una relación binaria y la relación misma es una Trinidad, ¿no? Es una relación que no es una relación porque es una sola cosa. Vale. Ese en parte es el misterio, ¿no? Que hay tres, pero en realidad solo hay uno. Claro. Pero ahora consideramos solo relaciones más sencillas, en las que sí que tenemos dos elementos diferenciados. Javier y Bárbara. No me digas que sí, iba por ahí. Javier y Elena. Digamos que vale, Javier y Elena no son uno, son dos elementos diferentes y establezcamos una relación entre ellos. Por ejemplo, la de amar, ¿no? Bueno, Javier ama a Elena. Aunque es posible que Elena no ame a Javier, ¿no? O sea, la relación no es simétrica. Sí. Ahora, pongamos por ejemplo a un lado una llave y el otro el dibujo de una llave, ¿no? O sea, podemos decir que hay una relación de similitud entre ambas, ¿no? Siendo la relación simétrica. La llave guarda similitud con la imagen y la imagen a su vez guarda similitud con la llave. Pongamos ahora la relación de representar. El dibujo de la llave representa la llave, está por, hace de vicario de, pero la llave no representa la imagen de la llave. Así que mientras que la relación de similitud es simétrica, la de representar no es simétrica. Aquí lo único que me interesa es que tengamos clara la distinción entre aquello que vincula cosas, aquello que relaciona cosas y las cosas que entran en el vínculo, ¿no? En este caso, en el ejemplo hemos puesto amar, ser símil de, pues, la relación de similitud y la relación de representar. Ahora, en el contexto de la magia, pongamos como primer elemento letras, melodías, números o imágenes, ¿no? ¿Sí? Lo que se trata es de que partimos de ciertas cosas para llegar a ciertas otras mediante la relación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la imagen de la llave, intentábamos llegar a la llave, o en el caso del dibujo de la llave, intentamos representar la llave, ¿no? Lo que llegábamos era, digamos, la cosa, ¿no? La cuestión es, en magia, de qué otras cosas estamos tratando, ¿no? De qué otras cosas saturan la relación y a las cuales se llega. Una forma de acotar el dominio de objetos a los cuales se llega es decir que el elemento al cual queremos llegar es aquel que no se maneja de entrada, es aquel acerca del cual no tenemos un acceso empírico usual. Cornelius Agripa lo llama lo celestial o lo divino. ¿Vale? Lo que se asume generalmente es que no hay una relación natural entre los elementos que ponemos en primer y en segundo lugar, o en aquellos elementos que queremos establecer la relación. O sea, que no tenemos una forma natural de llegar de unos a otros, y por lo tanto que hay una no transitabilidad. O sea, que no podemos transitar de unas cosas a otras, ¿no? Y lo que la magia posibilitaría es precisamente una continuidad. Un puente, en efecto. O sea, lo que la magia presenta en ese momento es un puente entre ámbitos de objetos los cuales no tienen una relación natural. Vale, bueno, ¿sí? Puedo poner un ejemplo que se entiende muy bien, ¿no? Que es un muñeco de vudú. No sé mucho sobre vudú, pero entendemos, todo lo hemos visto en las películas, que hay un muñequito que se parece a alguien y le pinchas cosas y ese alguien tiene dolores en donde tiene pinchado, ¿no? Bueno, eso. En efecto, eso. Eso sería uno entre tantos ejemplos, ¿no? Pero es lo que digamos es que para acceder a los dolores que podemos infligir no tendríamos una forma natural, digamos. Sí, no vamos lo que con quieres un es guardar gigante acá. Lo que queremos es guardar el anonimato, ¿no? O sea, no tenemos una forma de guardar el anonimato y hacer daño a alguien a la vez. Claro. En el sentido físico, ¿no? Entonces, si queremos guardar a la vez el anonimato y queremos infligir daño en alguien, entonces podemos recurrir a la relación mágica.
que eso sería en Internet podemos ejercer magia en ese aspecto, en esa consideración, haciendo phishing, ¿no? De alguna forma. Guardamos un anonimato y hacemos daños a terceros de alguna forma. O sea que bajo esta definición Internet podríamos ejercer, estamos literalmente ejerciendo magia porque claro, la cuestión ¿cómo lo has planteado? Es que si eso no es una forma natural de hacerlo. Alguien te diría que hay una relación causa-efecto entre una cosa y otra. Claro. Causa-efecto en el sentido de relación causal natural, ¿no? Aquí lo que trata es que esa relación, digamos, no la podríamos encontrar en la naturaleza. En cambio, parece que podríamos rastrear perfectamente bien en el caso de Internet. Claro. Sí, que no hay de repente, ¿no? Esta rotura por decir una manera, de la física convencional, no sé ni cómo llamarlo, ¿no? De las leyes naturales, de alguna manera, ¿no? Exacto. Entonces, en algunos casos, de nuevo, hay discusión al respecto, pero lo que no tienen que aparecer son leyes naturales. Si aparecen leyes naturales en la relación causal, entonces ya no estaríamos hablando de vínculos mágicos, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, que Collingwood, del que luego hablaré muy brevemente, dice, ¿no? No hay que entender la magia como hacer mala ciencia, ¿no? El mago africano no está haciendo mala ciencia. O sea, diferencian entre lo que es hacer ciencia y lo que no es hacer ciencia, ¿no? Él pone algún ejemplo cuando vemos danzas tribales de personas que saltan hacia arriba, están asumiendo una cosa muy natural, por otro lado, que es que normalmente nosotros aprendemos por imitación. Y lo que ellos están intentando decir, en este caso a la hierba, es que como ellos, que intenten saltar hacia arriba. Que florezcan hacia arriba. Ellos no están haciendo ciencia, están intentando hacer magia. No están haciendo falsa ciencia o mala ciencia, no están haciendo ciencia en absoluto. Bueno, se presupone que en esta mirada desde la magia hay el símbolo o la capacidad de entender o de generar símbolos es más importante que los hechos o una racionalización o incluso la lógica, ¿no? Es otro lenguaje, ¿no? No sé cómo lo ves tú, esa pregunta. Bueno, varias cosas. Bueno, cuando dicen lógica, entendiendo lo que se entiende por lógica, ¿no? Evidentemente la lógica no nos dice cómo actuar. Lo que no vemos es eso, ¿no? Que en esa cadena de causa-efecto ellos subsuman leyes. En algún sentido sí que podríamos estar diciendo que subsumen leyes, que es aquella idea de que aprendemos por imitación, pero no creo que ellos lo consideren una ley. Bueno, es no, más bien es más bien como ya. Es más bien, como tú dices, es algo simbólico de aprendizaje más que la exhibición de conocimientos físicos, por ejemplo. Ahora pondré también algún otro ejemplo en el que veremos que no se trata de ciencia, aunque por lo menos ellos no intentan tratar de ciencia, y tampoco creo que los renacentistas, bueno, Newton, por ejemplo, mezclaba ambos lados, ¿no? En principio recordemos que la ley de la gravedad para muchos de sus lectores era una propiedad mágica, porque la gravedad no la veíamos. Vemos como objetos caen, pero no vemos la gravedad de ningún lado. Y decían, eso es magia, es una propiedad mágica, es una propiedad oculta. Entonces, en ese aspecto, sí que estaban bastante entrelazados. Igual que la luz del sol, ¿no? Igual que la luz del sol, de alguna forma, puedes ver, pero no ves ningún fotón. Ves rayos de sol y en función de cómo inciden en determinados materiales y de determinadas horas del día y latitudes, pues cambia, ¿no? Pero esencialmente tú no ves el sol, pero no ves lo que sucede en medio.
Sí, esas entidades serían teóricas, no todas observacionales. Y sabemos que las propiedades teóricas no observacionales han sido, bueno, al menos muy criticadas, ¿no? Sobre todo en filosofía por el positivismo lógico o por el empirismo, ¿no? En el que sentían cierta desconfianza acerca de todo lo que no pudiera ser directamente observable. Porque estaba tachado de eso, de tener alto contenido teórico o metafísico o incluso mágico. Pues sí, pues bueno, la física cuántica sería enteramente mágica, ¿no? En ese aspecto. Por eso, en parte, el programa empiricista se tuvo que dejar de lado, ¿no? Porque hay muchas entidades nuestras que son teóricas, como electrón, campo magnético, etcétera, en la que no podemos tener un acceso empírico usual. Claro. Bueno, al menos a través de los sentidos. Necesitamos herramientas para medir y ver y contrastar eso que no vemos de forma natural, ¿no? Bueno, hay algo... Pero luego hay entidades teóricas como el bosón de Higgs o campo electromagnético, en el que... Sí, o las cuerdas, la teoría de cuerdas, ¿no? Hay muchos... hay mucho contenido teórico en nuestras teorías científicas que no podemos reducir a observación. Pues bien, como iba diciendo, lo que teníamos en la magia, por lo menos tal y como la entiende Agripa, es que hay una no transitabilidad entre algunos dominios, entre, digamos, el dominio natural y el dominio de lo no natural, o celestial, o divino. De lo que trata la magia, decíamos en suma, que es de ese tránsito, de ese puente, de ese vínculo entre unas cosas y otras. Luego, caso de haber vínculo, ese vínculo no puede ser otro que el vínculo mágico. Ahora, había dicho que iba a traer a colación a Collingwood. Él hace un pequeño capítulo dedicado al arte mágico. Y viene a decir algo así como que las prácticas mágicas contienen elementos técnicos, tales como danza, canciones, dibujos o modelados, pero esto no las hace, obviamente, por ello mismo arte, ¿no? Digamos, todavía está en el campo de lo técnico. Lo que la convierte en arte es satisfacer la cláusula de suscitar emociones, ¿no? O desarrollar y conservar ánimos. Por ejemplo, este aspecto teleológico dirigido a fines lo pone de manifiesto, por ejemplo, en la danza de guerras tribales, en el que considera que el fin de estas es estimular a los guerreros sus pasiones bélicas, o sea, bailar. Sí, lo tenemos en la jaca de los All Blacks en el rugby, o sea que no hace falta ir tan lejos. De ahí en efecto, ahí, ¿no? en ello... Ese es el ejemplo que quería traer a colación. Exacto, eso. Ellos bailan para alcanzar la propia decisión de ser imbatibles, pero sobre todo la de infundir intimidación al bando contrario, ¿no? Es lo mismo que en nuestras guerras, cuando iban los batallones con música y sonaba música. Recuerdo, se cuenta en la historia de España que ante la invasión napoleónica, unos soldados españoles empezaron a tocar en un lugar en el que sabían que había mucho eco. Y cuando escucharon eso, las tropas napoleónicas retrocedieron porque creían que eran muchos. Claro. Sí, bueno, la música en la guerra tiene varias aplicaciones para llevar el ritmo. O sea, el compás, por decirlo de manera, la marcha, ¿no? Hay varias más. El ritmo. Después, para los propios soldados, para no escuchar cuando la pólvora aparece, los tiros del
del oponente. Si tienes literalmente una orquesta al lado de tu oreja, no ves cuántas salvas te han soltado. Y si estás en cuarta línea, no has visto cuántos se han cargado en la primera. Así que, de alguna forma, ejerce como de máscara, ¿no? De la realidad, ¿no? De lo que está sucediendo. Es un poco como de aturdir a tu propia tropa con tu propia música. Pues bueno, está bien. Después, para marcar, por ejemplo, los japoneses utilizaban la música en el campo de batalla no solo para el ritmo, sino para marcar la dirección. Es decir, donde oías el ruido tú ibas, ¿no? Que o sea, hay muchas utilidades en el arte de la guerra, por decirlo de una manera. Sí, a mí el tema de la guerra también me gusta especialmente, por eso puedo improvisar todas estas curiosidades, dijéramos, ¿no? Bueno, perdona, que te he cortado otra vez sobre el tema de la magia. Por favor. Bueno, Collingwood, por tanto, simplemente da dos condiciones. La de que sea una pieza técnica y por otro lado la de suscitar emociones o conservar ánimos. Ahora bien, si no dice nada más que esto, parece que habría muchas obras que considerábamos no mágicas que caerían dentro de la clasificación. Uh-huh. No, hay muchas cosas. Hay muchas obras que tendrían los fines de suscitar emociones y de que sean útiles para la vida práctica, pero no las consideramos por ello mismo meramente mágicas, ¿no? En cambio, para Agripa, si añadimos la condición de que tiene que haber cierta transitabilidad, por ejemplo, en el caso bélico que tanto te gusta, es infundir intimidación en el bando contrario, y ahí no parece que haya habido ninguna relación causal para hacerlo. Meramente nuestro baile o la exhibición de nuestros músculos, del baile o del golpe, etcétera, quieren infundirle psicológicamente intimidación al otro. El tatuaje en los celtas y las tribus germánicas tenía ese objetivo, ¿no? Marcar volumen de tal y después, obviamente, parecer más terrible, ¿no? La pintura de guerra también ha sido, a ti que te gusta el tatuaje, tiene mucho de eso. Exacto, por eso en muchas culturas el tatuaje tiene una función mágica. Claro. Como debería ser. Yo esto del tatuaje de recreo no me acaba de entrar, ¿no? Algo que duele, que está para toda la vida, que no sé, que en sí mismo es un ritual de pasaje, si quieres, por lo que supone. Me parece esto de tatuaje de entretenimiento, ¿no? Me parece un poco particular, sí, a menos. No sé, ¿qué es lo que opinas tú? Pero... Tengo varias opiniones al respecto, y el hecho de poder tratar con varias personas, pues también ha enriquecido un poco mi opinión. Evidentemente, yo prefiero hacer algo que sea más simbólico para la persona. O sea, yo en algunas ocasiones he llegado a decir prefiero que la persona tenga algo que para ella significa mucho, aunque estéticamente no sea una gran pieza, ¿no? Pero yo claro. Sí que me gusta predominar un poco el alcance conceptual o el alcance del motivo que pueda llegar a tener un tatuaje, antes bien que sus propiedades meramente estéticas. Pero bueno, a ver, que a mí me cueste entender algo que no sea así, ¿no? No significa que condene otras prácticas. A mí que cada uno haga lo que quiera, lo que sepa, lo que pueda, lo que le dejen o lo que se dé en ese momento, ¿no? Pero sí me cuesta entender, ¿no? Porque realmente la idea del para toda la vida, en el sentido de que vas a tener esto en tu cuerpo para siempre, ¿no? Hasta que, bueno, a pesar de que ahora te lo puedes quitar, la idea del tatuaje vendría a eso, ¿no? A ser lo perenne, ¿no? La idea de que va a estar ahí siempre, ¿no? Y eso para mí merece un respeto determinado. No es como que salgo un día, me pongo uno aquí. Pero bueno, entiendo que hay gente que sí, que no ve eso de lo perenne algo... Lo que ocurre también es que el contenido simbólico para uno
puede ser muy vago. O sea, a lo mejor tú aquello que... o aquello que vemos no tener mucho contenido o estético o emotivo o conceptual, para la persona sí que puede tenerlo, ¿no? Meramente por el hecho de hacérselo, ¿no? Claro. Meramente Sí, por el hecho okay. de que ha dolido, ¿no? De hecho, en muchas sociedades tribales, el dolor que genera hacer el tatu permite que esa persona pues pueda entrar en el campo de batalla. Por ejemplo, si ha soportado ese dolor, puede soportar otro dolor de distinto tipo. Pero lo que le hace es otra prueba más en la vida para ponerlo a prueba, en el sentido de aprender de dolores para seguir adelante. Entonces, en muchas ocasiones los contenidos pueden ser muy variados y muy variopintos y ya te digo, poder encajar bien con aspectos emotivos, conceptuales o de meramente prueba. Hombre, eso sería otra conversación que sería interesante. El sufrimiento, ¿no? Tú que te dedicas al tatu un montón, estaría bien una disección sobre el sufrimiento y... porque yo hice muchos años de artes marciales, o sea, en este caso japonesas, donde el sufrimiento era muy importante, o sea, era el pilar sobre el que descansaba el resto, o sea, y tenía una opción muy determinada. Pero esto estaría muy bien en otra conversación, si te apetece, porque si no, aquí sí que lo desarrollaba. Esto vale para otra conversación, si te apetece. De hecho, para los estoicos, que la filosofía era un modo de conducir la propia vida, el sufrimiento era crucial. El sufrimiento era aquello que nos hacía, por ejemplo, ante los insultos de alguien, uno probaba cuál era su calma, su renuncia, su saber estar en situación, etc. Ellos veían en cada sufrimiento una prueba de sí mismos. Bueno, eso es una visión muy, muy oriental en ese caso también, ¿no? Los japoneses, aunque no lo supieran, eran bastante estoicos. Acabaron desarrollando un sistema bastante estoico de enfrentarse a la vida. No sé si el budismo tendrá algo que ver. Tendré que estudiármelo esto para la próxima conversación. Y una última pregunta, ya que has puesto el tema de la magia encima de la mesa y la has descrito un poco. ¿Por qué te atrae tanto el concepto en sí? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te interesa? Vaya. Porque me interesa el concepto de magia. Sí. Lo que me interesa... ¿Y cómo lo aplicas a tu obra, por ejemplo, o a tu trabajo? Que es más que latente, vaya. No sé hasta qué punto, porque... no sé, como no sé lo suficiente sobre simbología, ni hermetismo, ni alquimia, ni demás, no sé hasta qué punto. Bueno, siendo lo piquijoso que eres, seguro que sí que hay un trasfondo... que para el que sabe pues podrá ver claramente, ¿no? Pero bueno, ya a mí desde fuera parece que el tema te atrae mucho y te gusta, te interesa y lo intentas aplicar a las obras que tú haces, ¿no? Y esa sería una buena pregunta. ¿Por qué? Lo que me gusta en primer lugar es el contenido. Es decir, por ejemplo, lo que me gusta es cómo establecer esa relación, cómo establecer ese vínculo o esa no transitoriedad de un elemento a otro. ¿Por qué? Porque a eso que hemos llamado divino, aquello acerca de lo cual no teníamos un acceso empírico usual, ese aspecto sí me ha interesado, como en el caso de la armonía, era ese fondo que recortamos cada vez que tenemos figura, ¿no? Y al cual llamamos ser absoluto, Dios. Entonces, tanto unos, de una forma u otra, he traído a colación el mismo contenido, que es acerca de lo divino, el fondo a partir del cual podemos hacer esto o lo otro, podemos determinar esto más allá, y esto en filosofía tiene un nombre claro, que es el ser. Entonces, el ser no se puede tratar directamente. O sea, no podemos, como hacía en el caso de la casilla vacía, lo que podemos tener son movimientos, pero nunca vamos a tener la casilla vacía. La casilla vacía es por definición vacía. Entonces, la manera de tratar eso, o sea, la manera de poder
acceder o de poner imágenes, lo divino, no puede ser meramente por imágenes. Eso no es representable. Y lo que me interesa es precisamente eso no representable. Eso acerca del cual no tenemos objeto, no tenemos la posibilidad de hacer un símil. Entonces, lo que sabemos en muchas ocasiones es que para hablar de eso no podemos hacerlo directamente. Tenemos que emplear recursos, por así decir, indirectos, ¿no? La magia sería una de las maneras en cuanto a su ritual, ¿no? Por ejemplo, en los rituales de magia, lo que se hace muy patente es que esa red de conexiones que yo había hablado anteriormente, diciendo que se recortaban cuando teníamos figura, comparecieran en el espacio ritual, ¿no? Que cuando hacemos un ritual, todo lo que, digamos algo así como poéticamente, toda la naturaleza se concentre en ese momento mientras hacemos el ritual. Entonces eso es lo que me interesa, ¿no? Es encontrar prácticas o modos de poder hablar o tratar acerca de el ser. ¿Y tú crees que la temática, ¿no? O el contenido del ser es algo entendible o interesante para el mundo del arte actual? ¿Crees, cómo ves tú esa relación, ¿no? Porque todo este discurso que a lo mejor nos puede gustar e interesar a nosotros, pues a lo mejor no tiene cabida en otros, ¿no? No sé, pregunto. Yo en algunas ocasiones he llegado a decir que yo me enfrento al arte no como artista, sino como filósofo. A mí lo que me interesa en muchas ocasiones es vehicular ciertas ideas. En ese aspecto me interesa poco el mundo del arte actual, ¿no? O sea, me interesa, por decirlo de alguna manera, en alguna clase de la universidad he llegado a decir que me interesa más leer un libro que ir a una exposición de arte en el MACBA, ¿no? Sí, bueno, a mí personalmente me interesa... Yo también. Me interesan más otras cosas, precisamente en muchas ocasiones porque ese arte actual no trata de los contenidos que a mí me parecen relevantes. Ello no quiere decir que los míos sean relevantes y los suyos no, simplemente que para mí no me despiertan, o sea, las emociones que en principio deberían suscitarme no me las suscita, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues bueno, sí, podríamos decir que a lo mejor ya no tengo cabida en el mundo del arte. Tampoco es algo que me preocupe mucho a la larga, ¿no? No, bueno, yo creo que cabida cabe todo. En el fondo depende de tantos factores externos que no importa mucho lo que uno haga en el siglo XXI. Eso ha quedado bastante claro, ¿no? Aunque sea algo... lo que sí se podría sacar, ¿no? Es decir, la otra cara de la moneda, ¿no? A ti te gustan una serie de tipo de arte, ¿no? En este caso con un contenido determinado que te mueve y te suscita unas ciertas emociones que no encuentras en muchas instituciones artísticas actuales, como podría pasarme a mí, ¿eh? No te creas que... Bueno, hay cosas que estéticamente pues me parecen curiosas, pero no me suscitan ninguna no me mueven de muchas maneras, ¿no? Hay otros lenguajes que a lo mejor me llenan más, pues quizá como las películas, ¿no? Algunas películas o algunas series me mueven más el ánimo que muchas exposiciones, dijéramos, de arte contemporáneo, ¿no? ¿Tú crees que, o sea, de esto emana, ¿tú crees que se podría hacer algo para que el arte contemporáneo generara, o sea, se produciera obras de arte nuevas que tuviesen significado o significados como el que podríamos encontrar nosotros, ¿no? O que nos pudiese gustar a nosotros, o porque claro, parece ser que la civilización occidental hace unos siglos todo este
todo el arte que producía iba en esta dirección, ¿no? Y que ahora precisamente parece ser todo lo contrario, ¿no? En principio creo que hay espectadores para todo tipo de arte, ¿no? Puede que haya también un circuito. De hecho, bueno, el CCB hace poco, la exposición que hicieron de sociedades secretas, intentaban poner de manifiesto esto, que hay muchos artistas, no muchos, pero sí hay algunos artistas que intentaban tener otro lenguaje o cuyo contenido era algo distinto de otras líneas de arte, ¿no? No creo que una línea descalifique a la otra descalifique a la una, simplemente, bueno, pues pueden ser direcciones que toman varias ramas de personas que hacen arte. También, como bien dices, no es el espíritu de los tiempos. También sé que la filosofía no es algo que esté muy de moda, por lo tanto tampoco sería causa perdida decirles, no, perdonen, yo tengo el buen contenido mientras que los demás no lo tienen. Bueno, yo tengo un contenido... No te creas, no estoy... dejando de lado, después entraríamos en una discusión si lo que te voy a decir entraría dentro del campo de la filosofía per se o no, pero yo que sé, hay filósofos en YouTube que son verdaderas estrellas del rock, nunca mejor dicho, o sea, que tienen millones de seguidores y sus vídeos se ven a millones, cosa que antes a lo mejor no sucedía. Quizá porque ha habido una época en medio donde los medios de comunicación, dijéramos, al uso no han transmitido. Es decir, yo hace 1000 años que, a ver, de lo poco que veo la tele convencional, dijéramos, yo hace 1000 años que no veía un debate normal. Normal quiere decir dos personas sin gritarse y sin llegar a posiciones tan antagónicas que no hay forma de ponerse de acuerdo. O sea, discutir, básicamente, para ver qué encuentran. Eso hace muchos años que no lo veía y parece ser que en YouTube hay un montón de filósofos que tienen un montón de seguidores. Pues yo que sé, Zizek, por ejemplo, tiene millones de seguidores. Peterson, ¿no? De otro color. Por poner los dos ejemplos que me han venido ahora, porque son los que más he visto últimamente. Pero vaya, que hay un montón de gente que sigue eso. Bueno, a ver, en primer lugar habría que ver bien qué entiende uno por filósofos. Habría algunos de los que citas que muchos de nosotros tendríamos alguna reserva para considerarlo filósofo. Bueno, uno es psicólogo clínico y el otro es sociólogo, ¿no? O sea que en definitiva, bueno, Zizek sí que puede, sí, pero Zizek se considera a sí mismo filósofo. Podrían haber discusiones al respecto. Cierto es, por ejemplo, que en América... tanto en América como en Alemania, sobre todo las discusiones políticas, sociológicas, en esas conversaciones intervienen filósofos de renombre, ¿no? Sabemos, Habermas estuvo implicado, en Estados Unidos hay las mejores universidades de filosofía porque ellos consideran que tienen una tradición de pensamiento muy fuerte y dan cabida a que sus filósofos pues hagan conferencias en TED, por ejemplo. Pero cierto es que, por ejemplo, si tecleas la conferencia de Kit Fine acerca de qué son los números, pues no tienen tantas visitas como otras cualquiera. Claro, entonces, yo puedo comprender que los temas clásicos de la filosofía, como por ejemplo si los números existen o no existen y qué son, pues a lo mejor a la mayoría... o por lo menos la mayoría no se lo preguntan. Entonces, yo reconozco que hay muchas cuestiones técnicamente filosóficas que no llegan a la mayoría o que no la mayoría no se pregunta si los números existen o no. Entonces, claro, sí que es cierto que a lo mejor podemos tener a alguien que reflexiona acerca del trap y eso les llegue a muchísima gente. Como Castro, ¿no? Sí, ¿no? La consideración aquí la consideración es aquí es si la reflexión es suficientemente crítica y reflexiva como para ser considerada filosofía. Es si mantienes argumentos, no meramente describes un fenómeno. Entonces la filosofía, claro, para algunos es un poco más sustantiva. Uno tiene que sustentar argumentos, presentarlos bien y defender su posición con respecto a otras, no meramente describir situaciones.
Bueno, pues como vamos diciendo, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, ha sido un placer la conversación. Si quieres, tenemos pendiente, o si el público lo demanda, la relación entre el sufrimiento en las artes marciales y el sufrimiento estoico como forma de vida. Bueno, hay un montón de sufrimientos. Está el cristiano, hay muchos. Ahí hay una chicha bastante interesante. No, o sea, yo por lo menos no hablaría tanto del sufrimiento, sino cómo ha sido eso pensado para conducir tu propia vida de forma buena. Bueno, fantástico. Pues ya tenemos tema para la siguiente. Yo te dejo los tipos de sufrimiento. Vale. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. A ti.